Buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a explicar los tipos de lectura que existen en una nivelación. Después de explicar los tipos de lectura, vamos a completar un registro de nivelación. La siguiente imagen tiene 1, 2, 3, 4 cambios instrumentales. Cada vez que un instrumento está, significa un cambio instrumental. ¿Ya? El primer instrumento está observando 3 puntos. El punto que es una lectura de un 1,5, lectura de un 1,6 y lectura de un 1,8. El segundo instrumento 2,8, 2,5, 2,48. Tercer instrumento 2.0, 2.1, cuarto 1,7, 1,9 y 2.0. La diferencia que existe entre este punto y todos los puntos siguientes es una sola. Que el primer punto generalmente es el único punto que posee una cota. ¿Ya? Que pasa a ser nuestro PR. Pero nuestro PR puede estar en cualquier lugar. No necesariamente tiene que estar de los primeros. Puede estar acá o acá. Puede estar arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. ¿Ya? El único punto que posee una cota en este caso es este punto. Entonces vamos a llamarlo lectura atrás. ¿Por qué se llama lectura atrás? Se llama lectura atrás porque es el único punto que posee cota en este ejemplo. Por ejemplo, 600 es su cota. Ninguno de los siguientes puntos posee cota. ¿Qué vamos a hacer con ello? Le vamos a calcular cota a cada uno de ellos. Pero en primera instancia es el único que posee cota. Después de la lectura de 1,5, que es atrás, viene el 1,6, que es la lectura intermedia. Lectura intermedia en muchas nivelaciones no es necesario que existan. Puede existir una, 2, 3, 100, 20, etc. Y en muchas ocasiones no va a existir esta. ¿Ya? Lectura adelante, 1,8. ¿Por qué se llama lectura adelante? Porque es la última lectura que visualizo con el instrumento. Es decir, este instrumento, la última lectura que observo fue el 1,8. Por ende, se llama lectura adelante. ¿Ya? Después que este instrumento observó el punto 1,5, 1,6 y 1,8, se tomó el instrumento y se cambió de posición, se colocó en otro lugar. Y esta lectura que está acá pasa a ser mi lectura atrás. El 2,5 pasa a ser mi lectura intermedia. Y el 2,48 pasa a ser mi lectura adelante. ¿Por qué lectura adelante? Porque es la última lectura que observo con este instrumento. ¿Ya? Nuevamente cambié el instrumento y lo posicioné en este lugar. Vuelvo a leer el punto anterior. ¿Ya? ¿Qué significa? Que con este instrumento, este punto se llama lectura adelante. Lo cambié y este se va a llamar lectura atrás. Y ahora tenemos esta lectura que se va a llamar adelante. ¿Por qué se llama adelante? Porque es la última lectura que visualizo con el instrumento. Si se dan cuenta en esta imagen, este instrumento solamente observa dos lecturas. El 2.0 que pasa a ser lectura atrás y el 2,1 que pasa a ser lectura adelante. En este punto no hay lecturas intermedias. ¿Ya? Cambiamos nuevamente el instrumento de posición y volvemos a leer el punto anterior, que con este instrumento era lectura adelante y con este instrumento se llama lectura atrás. Y visualizamos el 1,9 que es
lectura intermedia, y el 2.0 que es lectura adelante. ¿Ya? Para volver a aclarar, la lectura atrás en este caso es el punto que posee cota. Lectura adelante es la última lectura que visualizó con el instrumento antes de moverlo. Y las lecturas que están entre la lectura adelante y la lectura atrás son puntos o lecturas intermedias. En muchas situaciones pueden haber lecturas intermedias y en otras situaciones no van a haber. Lectura intermedia pueden haber 1, 2, 3, 5, 10, 20, etc. Y en muchas ocasiones no van a haber, como es en este ejemplo que hay lectura atrás y lectura adelante. A partir de esta nivelación que se ve en la imagen, vamos a crear y confeccionar un registro de nivelación, ¿ya? Donde tenemos el PR, tenemos el punto, la lectura atrás, la lectura intermedia, la lectura adelante, la cota instrumental y la cota punto. Primero vamos a saber cuál es el valor de mi PR. 600, ahí me lo está indicando, que dice que es el PR1. Entonces va a ir, en este caso, ahí el 600, 600,00. En este caso pasa a ser la lectura de mi PR. ¿Cuál es la cota de mi PR? ¿Cuál es la lectura del PR? 1,5, que es lectura atrás. 1,5 lo anotamos en el casillero que es lectura atrás. Después el 1,6 pasa a ser una lectura intermedia. Siempre va a ir un escalón más abajo, 1,6. ¿Por qué va a ir un escalón más abajo? Porque es un nuevo punto, ¿ya? Entonces siempre va un escalón más abajo. Ahora nos saltamos a la lectura adelante, que es 1,8. Y va a ir un escalón más abajo, 1,8. Listo, tenemos la lectura atrás, lectura intermedia y lectura adelante. Lectura atrás, lectura intermedia y lectura adelante. Fíjense que este punto tiene dos lecturas. Con este instrumento tiene lectura adelante y con este instrumento tiene lectura atrás. Entonces esta es una lectura atrás que va a ir en la misma línea donde va la lectura adelante. ¿Por qué van a ir en la misma línea? Porque este es un solo punto. La diferencia radica en que se lee con dos posiciones instrumentales. Este instrumento está leyendo desde acá 1,8 y este instrumento está leyendo 2,58. Por ende, es un punto que recibe dos lecturas. Entonces van a ir en la misma línea. ¿Ya? 2,5 pasa a ser mi lectura intermedia y va a ir un casillero más abajo que la lectura atrás en forma diagonal. Después del 2,5 pasamos al 2,48 y es mi lectura adelante. Nuevamente va a ir un casillero más abajo en forma diagonal. ¿Por qué en forma diagonal? Porque es un nuevo punto. Fíjese ahora, ya leímos lectura atrás, intermedia y adelante. Cambiamos el instrumento y vamos a leer el 2,0 que pasa a ser lectura atrás. Pero va en la misma línea. ¿Por qué va en la misma línea? Porque es el mismo punto. Con este instrumento se puede observar 2,48 y con este instrumento 2,0. Entonces van en la misma línea. ¿Ya? Ahora tenemos el 2,1 que pasa a ser una lectura adelante. Fíjese que en este tramo no hay lecturas intermedias. Cambiamos a lectura intermedia en forma diagonal, un casillero más abajo, ¿ya? Y tenemos lectura adelante. Ahora observamos este instrumento, que este es un solo punto que recibe dos lecturas. Leímos 1,7 y va en la misma línea que el 2,1. ¿Por qué va en la misma línea? Porque es el mismo punto. Este es un solo punto que recibe dos lecturas.
una lectura con este instrumento y una con este instrumento. Después del 1,7 observamos el 1,9, que va a ir un casillero más abajo en forma diagonal. ¿Por qué se cambia? Porque es un nuevo punto. Y terminamos con la lectura 2.0, que es la lectura del punto 7. Listo, lo que acabamos de hacer es traspasar las lecturas de esta nivelación a la tabla llamada registro de nivelación. Acá tenemos el número del PR, que en este caso es el PR1. Bajo el PR1, en la columna de puntos, van a ir los puntos en forma correlativa, del 1 hasta el número de puntos que tengamos. En este caso tenemos 7. ¿Cuál es el PR2? El PR2 es el punto 2. ¿Por qué es PR2? Porque cada vez que exista lectura atrás, significa que hay un PR. Entonces mi PR3 sería el punto número 4. Y mi PR4 sería el punto número 5. Vuelvo a repetir, cada vez que existe PR es porque existe lectura atrás. PR1, lectura atrás. PR2, lectura atrás. PR3, lectura atrás. PR4, lectura atrás. Es decir, cada vez que exista lectura atrás, significa que hay un PR. Después de tener ya ordenados los datos en mi tabla, vamos a calcular nuestras cotas instrumentales y nuestras cotas punto. ¿Ya? Acá es súper importante tener claras las fórmulas y las abreviaciones que aparecen en este registro. ¿Ya? Para poder calcular la cota instrumental, la fórmula dice claramente que es la cota del PR más la lectura atrás. 600 más 1,5 me va a dar 601.5. Listo. Ahora vamos a calcular la cota del punto 1, que es la cota llamada CP, que es igual a ¿qué? A la cota instrumental menos la lectura intermedia. ¿Listo? Ahora vamos a calcular la cota del punto número 2, que dice la fórmula que es la cota instrumental menos la lectura adelante. Listo. Ahora ya calculamos la cota del punto 1 y la cota del punto número 2. Ahora hay una lectura atrás. ¿Qué significa que hay una lectura atrás? Que hay un PR. Y por ende tengo que calcular una nueva cota instrumental. Y la cota instrumental es la cota del PR, que en este caso va a ser la cota del punto número 2, más la lectura atrás, que es 2,58. Listo, ya tengo una nueva cota instrumental. Ahora procedo a calcular la cota del punto número 3. Y la fórmula dice claramente que es la cota instrumental menos la lectura intermedia. Vamos a calcular la cota del punto número 4. Cota instrumental menos lectura adelante. Nuevamente tenemos lectura atrás, por ende tenemos que calcular una nueva cota instrumental. Y la cota instrumental es la cota del PR, que en este caso es el punto anterior, más la lectura atrás. Listo, calculamos nuestra nueva cota instrumental. Procedemos a calcular la cota del punto número 5, que es la cota instrumental menos la lectura adelante. Nuevamente tenemos lectura atrás, por ende una nueva cota instrumental, que en este caso es la cota anterior, más la lectura atrás 1,7. Ahora vamos a calcular
la cota del punto número 6, que es la cota instrumental menos la lectura intermedia. Y finalmente vamos a calcular la última cota punto, que es la cota instrumental menos la lectura adelante. Y ahí ya tenemos todas nuestras cotas instrumentales y cotas puntos calculadas. Lo importante en esta nivelación es tener claro cómo obtengo la cota instrumental y cómo obtengo la cota de un punto. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en un próximo video.